Hola, bienvenido a tu canal La Fe es para Todos, donde leemos la palabra del Señor juntos. Y en esta ocasión estaremos leyendo una historia que pasó inmediatamente después de la resurrección del Señor Jesucristo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y es muy importante el mensaje de Jesús. Inmediatamente después de la resurrección pasaron algunas cosas bien tremendas. Y fue que Jesús resucitó, pero Jesús apareció a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que apareció en el camino, en el capítulo 24 de Lucas. Apareció en el camino a unas personas y fueron y lo contaron a los apóstoles. Y estaban ellos aún hablando de eso, de cómo habían reconocido que era Jesús. Pero vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 24, al versículo 36. Y dice la palabra del Señor, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El mensaje de Jesús es paz a vosotros. Y este mensaje es para ti. Y es para todas las personas que estén viendo este video, y tal vez para que lo puedas compartir a alguien más. Dice, el mensaje es paz a vosotros. Paz a vosotros. Y mi pregunta directa es, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás en paz? ¿Estás contento? ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado? ¿Estás feliz? ¿Estás lleno? El Señor dice paz a vosotros. Pero pasó algo muy importante. Obviamente cuando alguien se aparece, no creo que vaya a ser algo muy normal para nosotros. Y cuando dijo Jesús eso, se apareció en medio de ellos, dice el versículo 37, vamos a seguir leyendo, dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La pregunta de Jesús era muy válida. Era: ¿por qué estáis turbados? Yo soy, ¿verdad? Yo soy, no me conocen, yo soy. Dice: ¿por qué están turbados? ¿Estás preocupado por algo? Algo no te deja dormir. Algo no te deja pensar. Algo no te deja ser tú mismo. El Señor dice: ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Y ahorita hay personas que dicen: yo no voy a creer en Dios hasta que lo vean. Yo no voy a creer en Jesús hasta que lo vean. Pues precisamente así empezó este evangelio, así empezó este mensaje, así empezó a interpretarse la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Palpen y vean. Toquen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. El cuerpo de Jesucristo, Jesús, se presentó delante de ellos y les dijo: palpen y vean. Y les dijo: ¿tienen algo de comer? Un verdadero milagro. Dios había resucitado a Jesucristo. Jesucristo había vencido la muerte. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Alguien que no solamente dio su vida por nosotros, sino que venció a la misma muerte. Muchas personas le tienen miedo a morir, pero cuando conocemos a Jesús ya sabemos que Jesús nos puede resucitar igual que Él resucitó. En el versículo 44 dice: y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Jesús. Entonces, y aquí viene algo histórico, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento.
¿verdad? No habían entendido quién era Jesús, no habían entendido que era el Mesías, no habían entendido que todo eso iba a ser verdad. Pero dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todo lo que de Jesús se había escrito, todo lo que decía Moisés, todo lo que decía en los Salmos y todo precisamente lo que dicen los profetas acerca de Jesús. Entonces se escribió. ¿Cómo podemos conocer, comprobar que Jesús es en realidad el Hijo de Dios? Vamos a Romanos, lo que escribió, algunas palabras, versículos que escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 15. Y estamos hablando de que el apóstol se va al Antiguo Testamento directamente. Y dice la palabra del Señor, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice? Pues no obstante reinó la muerte. ¿Por qué? Porque Adán fue expulsado del jardín del Edén. Y Adán murió. Y dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Hasta Moisés porque en Moisés se da la ley. Y Moisés escribe precisamente los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Génesis escribe acerca de Adán, precisamente. Y dice aquí, no obstante, reinó la muerte desde Adán, versículo 14, hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Ahora, los apóstoles están precisamente interpretando el Antiguo Testamento. Adán es figura del que había de venir. Entonces, Adán es figura de Cristo. ¿Qué tenía de particular Adán? Bueno, antes de la desobediencia, antes del pecado, Adán hablaba de una manera completamente en confianza con Dios, con el Creador. Adán platicaba con Dios y Dios platicaba con él. Dios le decía sus planes. En la persona de Jesucristo vemos a un hombre que habla precisamente con Dios, que pide a Dios, que viene a sanar a personas, que viene a hacer la voluntad de Dios, que viene a obedecer. En el caso de Adán no hubo obediencia, en el caso de Jesús sí hubo obediencia. Dice, el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Pues antes de la ley la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice la palabra del Señor. Nuevamente, lo repetimos, con Dios, cada uno de nosotros, así como la tenía Jesús, y la vamos a tener con Jesús en el nombre de Jesús, y vamos a ir a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ser completamente bíblicos. Aquí está el manual. Hace unos días estábamos viendo una máquina y decía, oye, no funciona esto. Bueno, pues es que hay que encender, ahí hay un switch, ¿verdad? Cuando mueves el switch, aquello suena. Dice, no sabía, claro, está en el manual. Muchas veces nosotros no leemos el manual, el manual de los hombres, el manual para nosotros, para poder ser superiores, para poder vivir la vida como para lo que fuimos creados. Se llama Biblia. Y lo he entendido así estos últimos días. ¿Por qué? Porque así es, al estilo del manual, porque creo que era el caso de esa maquinita que vimos y que conseguimos el manual y decimos, pues esto no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente hay que hacer lo que dice el manual. Yo quiero decirte que para hablar con Dios necesitamos hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué es pecado? ¿Verdad? A veces no tenemos los valores, no sabemos que lo que estamos haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Y muchas veces nos traen problemas, tenemos dificultades, tenemos muchas discusiones, y obviamente a lo mejor no somos iguales todo el mundo, pero tal vez muchas cosas no es lo correcto, no estamos haciendo lo correcto.
Tal vez somos egoístas, tal vez, no sé, tal vez somos muy elitistas, tal vez somos, o demasiado. Hay gente que también se cree que no es digna de nada, ¿verdad? Cuando el Señor vino a morir por ti también. Vino a morir por ti también, quien quiera que sea. Dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 14, dice 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El que se acerca ya no es perfecto. Dice aquí: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice el versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo. Primera persona, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice: vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. El Salmo 40, versículos del 6 al 8, precisamente es la referencia de esta escritura. Dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Precisamente acabamos de leer el Salmo 40, versículos 6 al 8. Precisamente describe la obra de Jesucristo. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 7: entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Toda la Biblia habla de Jesucristo, pero la gran diferencia es que el sacrificio de Jesucristo quita los pecados una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús es suficiente para quitar los pecados del mundo. Estamos acostumbrados a decir: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio, Él es el Cordero, Él es el cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: en Jesús se está cumpliendo la palabra de Dios, en Jesús se está cumpliendo la profecía. Por un hombre vino la desobediencia, pero por un hombre vino la obediencia. Por un hombre viene el pecado y la muerte, pero por un hombre viene el perdón y la vida. Precisamente el escalón hacia abajo fue en Adán, y el escalón hacia arriba, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, es Jesucristo. Y esa parte que falta a tu vida, esa parte que le falta a la vida de todo el mundo, se llama Jesús. Dice aquí, si regresamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, pero ya nos vamos al versículo 9, dice la palabra de Dios: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita, Señor, primero, quita esos holocaustos, quita toda esa ley, quita todas esas cosas. ¿Para qué? Para establecer ahora lo último, la muerte de Jesucristo, el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, ofreciendo su vida una sola vez y para siempre por cada uno de nuestros pecados. Versículo 11 dice Jesucristo, y habla el 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo.
Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Somos santos, somos escogidos, somos apartados. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos apartados del pecado? Esa es la parte que nosotros nos toca. Hay una parte que Jesús hace y hay una parte que nosotros hacemos, ¿verdad? El camino está limpio, el camino está abierto, ¿verdad? El camino ya está trazado, se llama Jesucristo. Y dice aquí, en esa voluntad somos santificados, somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Este cuerpo que hablábamos en el libro de los Salmos, este cuerpo que hablábamos mencionado en Hebreos, ¿verdad? Que hablamos en el libro de Hebreos que estamos leyendo, es el cuerpo de Jesucristo. Y dice aquí, hecha una vez para siempre. Y dice el versículo 11, precisamente hablando de los sacerdotes, de las ofrendas de los sacerdotes, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la obra de Jesús. Esa es la obra de Jesús. Y el sacrificio tenía que ser un sacrificio muy, muy especial. Dice aquí, por ejemplo, en el libro de Levítico, hablando de los holocaustos, dice, si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, ¿sí? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y dice aquí, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Jesús no tuvo defectos, Jesús no tiene defectos, que fue una persona sin pecados, ¿verdad? Tenía que ser una vida inocente completamente. Muchas gentes tratan de ofrecer niños, tratan de hacer sacrificios que Dios no está pidiendo, pero esa persona, esa gente no está consciente, ni quiere, ni sabe de qué están hablando. Pero Jesucristo ofreció su propio cuerpo, ¿verdad? Dios nos dio a su Hijo que estuvo en todo momento en obediencia toda su vida, todos los días de su vida. Él fue el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, un Cordero puro, un Cordero que no tenía ningún defecto. Por eso decimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él ya lo hizo, ya no se requiere sacrificio. Y esa es una verdad, una completa cambio si comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Al hablar del Antiguo Testamento estamos hablando, mucha gente dice, mira, pero la gente que cree en Dios son unos, y nos llaman muchas veces que somos ignorantes. Dice, a ver, ¿por qué no hacen un sacrificio? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? No han leído, no se han enterado de que el sacrificio por nuestros pecados ya fue hecho en la persona de Jesucristo, de que ya no necesitamos sacerdotes haciendo sacrificios, porque el Señor Jesucristo ya hizo un solo sacrificio y es suficiente para perdonar los pecados tuyos y los míos, para perdonar los pecados de todo el mundo. El gran ejemplo de perdón lo tenemos en Jesucristo, porque te perdona a ti y me perdona a mí. Tiene que ser un holocausto. Para ofrecer algo a Dios tiene que ser algo puro, tiene que ser algo limpio, tenía que ser una persona que estaba sujeta en obediencia. Y el escalón fue ascendido. Jesús marcó el camino. Jesús nos mostró el camino y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que estar sujetos a aquel que se sujetó por amor a ti. Ahora la respuesta, porque hay una respuesta que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y esa respuesta tiene que ser la obediencia. Esa respuesta tiene que ser es el esperar en Él. Esa respuesta tiene que ser en prepararnos para ver
qué es lo que Él está diciendo. ¿Sí? El Antiguo Testamento tiene muchas cosas. Decía en la otra cita, decía, todo esto fue escrito acerca de mí, en Moisés, los profetas, en los Salmos. Dice en Números capítulo 21, versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Toda aquella gente que se estaba quejando de lo que comía, que se estaba quejando de su vida, y que no estaban viendo que estaban alimentados directamente por Dios, que estaban siendo bendecidos por Dios, que estaban siendo cuidados en un desierto por Dios, y no querían ver a Dios. No esperaban en el Señor, se estaban quejando. En algún momento pues Dios puso serpientes ahí, y decía aquí, y Moisés usó una serpiente de bronce, la fundió, porque así le dijo el Señor que lo hiciera, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mismas palabras, misma historia, y era una forma de Jesús. Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor, y dice el Señor mismo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Palabras mismas de Jesús. Estaba hablando de Él mismo, que iba a ser levantado, para que todo aquel que lo volteara a ver, tuviera vida. Pero tenemos que humillarnos ante aquel que se humilló para ganarnos a nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Señor estaba hablando de Números capítulo 21, versículo 9. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Iremos viendo esta relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el cambio, sacrificios. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar tu vida. El sacrificio de Jesús es suficiente para cambiar tu vida, pero el conocimiento de Dios es necesario para poder ser obedientes y agradecidos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo. Y te voy a decir una cosa, esto es para ti porque la fe es para todos.